se burlaron de la señora de la limpieza junto al tablero de ajedrez, pero la primera jugada lo cambió todo. Sara, con su uniforme azul y su escoba en mano, entró en el colegio una tarde cualquiera. El aroma a lápices frescos y borradores utilizados se mezclaba con el de su desinfectante de limón. Mientras pasaba por los pasillos, sintió las miradas de los miembros del club de ajedrez, esos hombres que se creían reyes del tablero. Se reunían ahí, todos vestidos con camisas impecables, murmurando en sus sillas de cuero, como si de una asamblea del más alto rango se tratara. Un día caluroso, mientras pulía una mesa, uno de ellos, Javier, un jugador conocido por su arrogancia, lanzó la provocación. «¿Por qué no te animas a jugar con nosotros, Sara? Quizás sorprendas a alguien», dijo entre risas, y los demás lo siguieron con una serie de carcajadas burlonas. Pero en lugar de rehuir, Sara sintió un fuego en su interior. «Acepto el reto», respondió, su voz más fuerte de lo que pensó. Los rostros de sus contrincantes, entre burlones y sorprendidos, comenzaron a cambiar. ¿Quién era aquella mujer, la señora de la limpieza, que se atrevía a desafiar sus estrategias calculadas? Uno a uno comenzaron a perder su superioridad. Las piezas se movían como en un juego de guerra, una lucha por la dignidad, por ser visto. Mientras las jugadas avanzaban, la atmósfera se tensaba. Rivalidades antiguas surgieron entre ellos, rostros conocidos de un pasado que había estado enterrado por el orgullo. Sara, por su parte, sintió que cada movimiento era más que una simple jugada. Era su vida. Se reflejaba en los sacrificios que había hecho, en la lucha diaria por ser valorada en un mundo que parecía ignorarla. Cada pieza que caía era un peso que se aligeraba. En un momento decisivo, una jugada de Sara dejó a todos boquiabiertos. Su movimiento no solo había puesto en jaque a Javier, sino que también había despertado viejos ecos de un tiempo pasado. Un silencio pesado cubrió mi antigua alumna. El tiempo se detuvo. Sara miró a su antiguo profesor con incredulidad. Su corazón latía con fuerza, consciente de las miradas fijas en ella. La tensión era palpable. ¿Qué hacían ahí, enfrentando a alguien que habían considerado invisible? La partida no solo alteró sus posiciones en el tablero, sino que redefinió la percepción que tenían de ella. Con una jugada, un simple movimiento de ajedrez, ella había desnudado secretos y rivalidades. Y había comenzado a desmantelar un sistema que la había relegado a la sombra. «Hey, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». El murmullo en la sala se intensificó. Todos los ojos estaban fijos en Sara. La sorpresa en su antiguo profesor, el señor Gómez, quien la había guiado años atrás, resonaba en el aire. «No puede ser», como si sus palabras se ahogaran en la incredulidad. La primera jugada de la partida había desatado algo más que una simple. Era como si toda su vida estuviera reprimiendo el grito que ahora escupía sobre el tablero de ajedrez. Se dijo a sí misma que este era su momento, que podía demostrar algo más en esa sala repleta de jóvenes arrogantes. Pero entonces, algo extraño sucedió. El ambiente cambió en un instante. Una figura apareció en la puerta, con una chaqueta oscura y una mirada sombría. Era la directora, la señora Alarcón, conocida por su dura disciplina. Pero hoy su rostro mostraba una inquietud profunda. «Javier», gritó, señalando al arrogante jugador. Todos se giraron hacia él. Javier palideció, su autoritaria postura quebrándose de inmediato. «¿Qué sucede, señor Alarcón?». Su voz tartamudeaba, un quiebre que no pasaba desapercibido. «Un momento de silencio. Necesito que se me escuche», dijo ella, con una firmeza que cortaba el aire. «Hace unos minutos recibí una llamada.
Algo terrible ha ocurrido. Un escalofrío recorrió el ambiente. Las miradas se cruzaron, tratando de entender. Javier tragó fuerte, su arrogancia al estallando como un fuego que se consume. Ha habido un accidente en la casa de tus padres. La voz de la directora era grave. Un incendio. No han podido ser encontrados. El mundo de Javier se desmoronó. Los murmullos que llenaban el aire se convirtieron en preocupación latente. «No puede ser», exclamó, sus ojos brillando con shock. «Tengo que irme». La partida quedó en suspenso. Sara, que había sentido la necesidad de reafirmarse, ahora se encontraba impotente frente a la crisis que se desataba ante ella. No se trataba solo de ajedrez, ni de su lucha por ser reconocida. Se trataba de un niño que en medio de su arrogancia mostraba su vulnerabilidad. La sala se llenó de emociones encontradas, pero lo más inquietante de todo era cómo esta revelación cambiaba cada relación en esa sala. ¿Quiénes eran realmente los compañeros de Javier? ¿Seguirían mirándola como una simple limpiadora cuando la tragedia de su rival era palpable y real? Mientras Javier corría hacia la salida, su rostro un mapa de desesperación. Un pequeño susurro cruzó las bocinas de su mente. No, esto no puede estar pasando. Los demás jugadores miraron hacia la puerta como si sintieran el peso del sufrimiento del que eran testigos, y por primera vez, la rivalidad dejó de tener sentido. Sara quedó en medio de la sala, la finalmente reconocida, la pieza clave en un juego mucho más grande que cualquier partida de ajedrez. Su corazón latía ferozmente entre la empatía por Javier y su propio deseo de ser vista. La mirada del señor Gómez seguía fija en ella. Una mezcla de admiración y confusión. «Sara, por favor», dijo con la voz temblando. «Esto nos toca a todos». El silencio reinaba, cargado de preguntas no formuladas. La dinámica había cambiado, pero la tensión no había desaparecido. ¿Qué seguiría después de esto? ¿Cómo soportarían cada uno las revelaciones que se desataban? Los pensamientos giraban en su mente, mientras la sala temblaba entre la sorpresa y el dolor. Este no era solo un juego de ajedrez, no, era algo mucho más profundo. El silencio en la sala se espesó, como si el aire mismo se volviera pesado. Todos se miraron entre sí, buscando respuestas a lo que acababa de suceder. Sara se sentía observada, su corazón latía con fuerza. La revelación de la directora había dejado una marca profunda, pero lo que vino a continuación la sacudió hasta los cimientos. «No voy a permitir que esto termine así», gritó un nuevo jugador, Manuel, el más viejo del grupo. Su voz irrumpió en medio del murmullo, lleno de rabia y frustración. «Javier siempre ha sido un arrogante. Esto es solo una táctica para ganar nuestra simpatía». Los murmullos aumentaron. Algunos asintieron con la cabeza, otros miraban a Manuel con incredulidad. Sara sintió un escalofrío. Las miradas vanas de los jugadores del club se volvían hacia ella, buscando quizás una respuesta, un asidero en este mar de confusión y emoción. ¿Cómo podía ser que un simple juego de ajedrez había provocado tanto desasosiego? Pero en ese momento, cuando todo parecía colapsar, un ruido interrumpió la tensión creciente. De repente, la puerta se abrió de un golpe y un hombre entró a la sala, su rostro cubierto de una desesperación palpable. Su cabello desordenado y las manos temblorosas indicaban que había corrido. «Javier», gritó, «es tu hermano, están en problemas». Un grito ahogado recorrió la sala. Los rostros se tornaron pálidos. «¿Qué has dicho?». Javier se detuvo en seco, su rostro blanco como un papel. «¿Qué le pasó a Diego?». «Un accidente en casa. Una explosión. No sé más. Pero la policía está en camino», dijo el hombre, mientras su voz se quebraba. La realidad los golpeó con fuerza, y un nuevo tipo de terror se apoderó del ambiente. Javier dio un paso atrás, sus ojos llenos de pánico, como si cada palabra le hiriera. Los murmullos se transformaron en gritos. «No puede ser, no, no, no». Javier se tambaleó, tomando la silla como un apoyo. Todos los demás, incluidos los burlones, ahora estaban congelados, atrapados en una especie de parálisis emocional. La compasión había reemplazado la rivalidad, pero el caos se instalaba. «Espera»,
¿Dónde está tu hermano?, preguntó Sara, casi sin quererlo. La pregunta salió como un susurro, un hilo de conexión en medio de la tormenta. Javier firmó con la cabeza, como si no pudiera soportar escuchar su nombre. Diego. Él siempre fue el fuerte, el que se ocupaba de todo. El llanto de una mujer resonó en el pasillo, rompiendo la tensión cruda. Era la madre de Javier, quien apareció al borde de un ataque de nervios, buscando entre la multitud a su hijo. Javier, por favor, dime que está bien. La angustia en su voz era desgarradora. El instante se tornó casi surrealista. En un giro inesperado, Javier, sacudido por la crisis, miró a Sara. Tú trabajaste con nosotros en la escuela, ¿verdad? ¿Sabías? Si algo le pasa a Diego, yo no lo soportaré. Su mirada se encontraba llena de un crack profundo, lleno de desesperación y dolor crudo. En ese momento, Sara sintió una conexión intensa, algo más profundo que la competencia que la había llevado a esa sala. Y como si el universo conspirara en este instante, ella recordó algo, un pequeño secreto que había guardado. Javier, hay algo que debes saber sobre tu hermano. Las palabras se detuvieron en su garganta. No sabía cómo compartirlo. Lo que había aprendido sobre Diego en la última semana había transformado su vida. ¿Era el momento adecuado para revelarlo? Justo cuando apretaba los labios en silencio, la sala se llenó de un ruido ensordecedor. Un estruendo desgarrador atravesó el techo. Una ráfaga de polvo y escombros cayó sobre ellos. Los gritos se mezclaron con un nuevo tipo de caos. Todo se desmoronó en un instante. La gente corría. La confusión era un océano de pánico. No había más ajedrez ni risas. Solo un grito colectivo por la vida, por la esperanza. Sara se lanzó al suelo, buscando refugio mientras el miedo invadía su ser. Pero el rostro de Javier estaba justo frente a ella, pálido y asustado, reflejando en sus ojos algo que ella jamás había presenciado. ¿Qué está sucediendo?, preguntó él en medio del horror. Con un último estallido, en el caos que los rodeaba, Sara se dio cuenta de que el desenlace de esta historia podría no ser lo que todos esperaban. El destino de Javier y su hermano estaba entrelazado con secretos y verdades por descubrir. La sala se tornó en un laberinto de emociones, dudas y revelaciones que nadie podría haber anticipado. Y el juego que había comenzado con risas y burla, ahora desenfrenado, se convirtió en un desafío de vida o muerte. Todo lo que creían saber se tambaleaba, al borde de un abismo. ¿Cómo seguirían después de esto? ¿Sobrevivirían a los estruendos del desmoronamiento? Futuros inciertos se cernían sobre ellos, pero lo que era seguro era que el juego apenas había comenzado. Sara estaba en el suelo, con el polvo cayendo alrededor de ellos, el aire cargado de pánico. Justo entonces, la estruendosa explosión resonó en sus oídos como un eco incesante, y el corazón le latía con fuerza. Cada grito, cada súplica a su alrededor, era una ola que la arrastraba a un abismo del que no podía escapar. La gente corría despavorida, intentando encontrar la salida, pero Sara sintió que se quedaba paralizada. ¿Qué vamos a hacer? No puede ser verdad. La desesperación se hizo palpable. En unirme a la agitación general, Sara se levantó con una mezcla de miedo y resolución. «Debemos salir de aquí», gritó, tratando de alentar a los demás a moverse. Pero antes de que cualquier palabra pudiera salir de su boca, algo golpeó la puerta de entrada. Fue un impacto fuerte, como si el mismo suelo estuviera dando un aviso. Todos se congelaron, mirándose entre sí, conteniendo la respiración. La puerta se abrió de forma abrupta, y una figura entró, cubierta de hollín y con una mirada de horror en sus ojos. Era Andrés, hermano mayor de Javier. «Están aquí, los bomberos vienen, pero no hay tiempo. Las llamas están empeorando». Su voz era un susurro rasgado, y su presencia trajo un nuevo desafío. Javier se tambaleó como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. Diego volvió a gritar, esta vez con un tono de pánico que hizo eco en las paredes. Pero la mirada de Andrés se encontró con la de Sara, y algo en su expresión cambió. «No es solo Diego»,
dijo casi a punto de colapsar. There's something you need to know. Las palabras de Andrés marcaron el momento. La realidad se fragmentó. ¿De qué hablas? El tiempo parecía detenerse mientras lo apuntaban, la sala suspendida en una tensión insoportable. Cada mirada estaba fija en él, intentando decodificar el misterio detrás de su declaración. Salió antes del incendio. Ella estaba allí con él, la señora de la limpieza, Sara. Él estaba con ella cuando empezó, gritó, señalándola. La habitación se sumió en un silencio ensordecedor. Las miradas que antes eran de burla, ahora eran de incredulidad y temor. Sara sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Qué? No sabe de qué está hablando. Sí. Diego estaba en problemas, y tú lo sabías, gritó Andrés, su rostro enrojecido por la frustración y el dolor. Él te confió su más oscuro secreto, y ahora, las palabras de Andrés cayeron como una bomba. Algo en el ambiente cambió de inmediato. Las miradas que antes eran burlonas, ahora eran acusatorias. Sara podía sentir cómo se les caía la máscara, y por primera vez se dio cuenta de que la admiración se había transformado en desconfianza. No tienes idea de lo que dices, dijo, intentando enfriar el calor del momento, pero su voz tembló. Un nudo se forma en su garganta. No, tú eres la razón por la que Diego nunca llegó a su casa a tiempo, clamó Javier, sus ojos ahora llenos de furia y dolor. Eras el último vínculo que tenía. Se fue por ti. La angustia inundó a Sara. Flechas de culpa y dolor la atravesaban. Ella de verdad había estado en problemas. Pero, ¿había algo más detrás de ese fuego? La ira hacia ella se compactó en una bola. Aunque sus intenciones eran las mejores, la explosión de la rabia de Javier la tocó profundamente. La sala comenzaba a tambalearse entre los gritos y la desesperación. Y luego, ese golpe en la puerta se sintió más fuerte. Los bomberos llegaron, pero el caos aún reinaba. La confusión, los secretos a punto de salir a la luz y la angustia de Javier formaban un caldo de cultivo perfecto. Y justo cuando Sara pensó que todo era un juego de ajedrez que había manipulado la vida de todos, la realidad abrió una puerta más terrible. No hay tiempo, dijo Andrés, con los ojos llenos de pesadumbre. La verdad sobre Diego es que él estaba relacionado con algo más grande que nosotros. Un grito cuajaba en el aire, pero Sara sintió como si una ola de frío la envolvía. Todo podía cambiar en un instante. ¿Qué eran realmente, entonces, las acciones de Diego? ¿Era solo un chico más? La mirada aterrorizante de Javier se fijó en ella, pero sus ojos parecían pedir una explicación que ya no podía dar. La tragedia no era solo la inminente catástrofe del incendio. Había algo más que se interponía entre ellos. Una verdad oculta que podía obligar a todos a cuestionar su propia existencia, sus motivos y su conexión entre sí. El caos que había reinado se tornó aún más profundo. La sala era un crisol de emociones intensas. Las vidas de todos los involucrados pendían de un hilo. Y así, mientras la tensión se intensificaba, estuvo claro que el verdadero juego apenas comenzaba. Mientras el estruendo de la explosión resonaba en sus oídos, Sara podía sentir cómo el aire se volvía denso. Nadie se movía. La sala había caído en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Javier, sus ojos llenos de incredulidad. ¿Por qué le echa la culpa a Sara? El pánico en su voz vibraba entre las paredes, creando una atmósfera cargada de tensión. Andrés continuó. Sus palabras se deslizaban en el aire como dagas. Él estaba con ella cuando encendieron el fuego, porque ella sabía más de lo que dice. Ella estaba involucrada en algo que no entendemos. Las miradas se volvieron hacia Sara. El calor de su justo desafío se tornó en un frío aterrador. «Eso no es cierto, no sé de qué hablas», gritó, pero su voz fue opacada por un murmullo creciente que llenó de dudas la sala. No lo sabía, no sabía nada. Su mente corría cuando un recuerdo inconexo surgió, una conversación con Diego semanas atrás que se sentía como un eco perdido en el tiempo. Su pecho se constriñó. ¿Estaba realmente metida en algo oscuro? La revelación la golpeó en el estómago. Se sentía como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué le pasó a Diego?
¿Por qué estaba contigo? Javier apretaba los puños, las venas de su cuello prominentes, la rabia rebosante. Él solo, estaba preocupado por su familia, por ustedes. La confusión en su voz era palpable. No sé por qué estaba allí, solo sé que lo ayudé, porque él estaba asustado. Las palabras se deslizaban por sus labios, pero sentía que cada una de ellas cavaba una tumba más profunda. Andrés le interrumpió. Él pensaba que había descubierto algo, que había un secreto detrás del incendio, los documentos perdidos de la escuela. Su rostro se torció de angustia, cada palabra calando hondo. «Basta», gritó Javier, como si no pudiera soportar más, pero la mirada de Andrés seguía fija en Sara, como si su desesperación hubiera hecho de ella el centro de un oscuro universo. Una sirena comenzó a sonar en la distancia. El rescate estaba en camino, pero las emociones eran un torrente imparable. «¿Qué clase de juego está jugando aquí?», exclamó un jugador del club, su voz temblorosa. «Sara puede estar involucrada en algo criminal». Las acusaciones caían como ráfagas, y la lucha de Sara por defenderse se volvía cada vez más grotesca. No soy una criminal». La sala comenzó a girar. El aire se volvía más denso y el sudor comenzó a resbalar por su frente. Cada grito, cada mirada llena de incertidumbre eran cuchillos que la estaban atravesando. Se sentía ahogada por las preguntas que nunca había imaginado tener que responder. El color de su entorno se desvanecía, y nuevamente una onda de polvo cayó sobre ellos, como si todo lo que había construido se desmoronara sin previo aviso. Justo cuando pensaba que no podía sentir más culpa o temor, un nuevo gris se asomó en la puerta. El cuarto se mantuvo en silencio otra vez, y todos giraron la cabeza. Unos hombres en uniforme, con casco y escudos, irrumpieron en la sala, atrayendo la atención de todos. Uno de ellos, más alto que el resto, se acercó con una expresión grave. «Necesitamos ayuda. El incendio ha ido más allá. Hay personas atrapadas en el edificio». El caos estalló nuevamente. Las miradas se encontraron. El fuego en los ojos de Javier aún ardía. Pero ¡ao! «Sara, ¿tienes algo que ver con esto?», preguntó Javier, su voz llena de rencor. Fue un golpe que la dejó sin aliento. Ella no tenía las respuestas. Su mente se volvió un torbellino de confusión. «No puedo ser la culpable de algo que no comprendo». Sin embargo, la atmósfera había cambiado. La sorpresa, el dolor, la culpa y un nuevo tipo de miedo bailaban alrededor de ellos en una macabra coreografía. Las vidas de todos se entrelazaban y en ese instante, la verdad parecía más oscura que el propio fuego que consumía el edificio. Sara, en ese momento de tensión y caos, sintió que todo lo que había creído sobre su vida estaba desmoronándose. Pero algo más, un secreto que se mantenía en las sombras, estaba a punto de salir a la luz. Y aquello que creía que iba a redimirla podría ser en realidad el inicio de una tragedia aún mayor. Y con esa revelación aplastante, la sala se volvió un campo de batalla. Por un lado, la desesperación por salir, por el otro, el estigma de un pa. ¿Sería capaz de enfrentar la verdad oculta? El futuro de todos pendía de un hilo. Mientras el fuego se acercaba y los secretos, al fin, comenzaban a salir a la superficie. El cuarto seguía vibrando, pero el tiempo parecía haberse detenido tras las palabras de Andrés. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero no había claridad. Javier apretaba los puños, su rostro enrojecido por la angustia y la ira. Sara sintió que el aire se le escapaba. Un nudo en su garganta la hacía sentir como si fuera a asfixiarse. «No puede ser cierto», murmuró Javier, negando con la cabeza, como si pudiera eliminar la idea con solo desearlo. La tensión en la sala era palpable. El caos del incendio afuera apenas resonaba en sus mentes. La atención estaba fijamente en Sara. Las miradas la atravesaban, llenas de acusación y traición. Andrés continuó. Diego quería destapar algo. Decía que había irregularidades, que alguien estaba robando en la escuela. Y lo último que supe es que alguien lo amenazó. Las palabras chisporroteaban alrededor, cada una impactando más que la anterior. ¿Quién le habría hecho daño a Diego?, preguntó uno de los jugadores del club.
la incredulidad raudales en su voz. La sala estaba al borde de estallar, una olla a presión. No lo sé, él no me dijo nada de eso, gritó Sara, ahora con lágrimas en los ojos. El nudo de culpa se transformó en un torrente de emociones conflictivas, pero justo cuando parecía que todo resonaría en un grito desgarrador, algo despuntó entre el tumulto. Un estruendo resonó a través del edificio. La puerta principal se rompió de un golpe y todos se giraron. Un grupo de hombres de pie, con trajes oscuros y miradas serias, atravesaron la entrada. Todos al suelo. Gritaron, con voces firmes y decididas. Una ráfaga de gritos llenó el aire. Las miradas de sorpresa se transformaron en pánico. El caos se apoderó de la sala. «Es una redada. Todos están atrapados aquí. Salgan afuera. Necesitamos evacuar», ordenó un agente con un tono que dejaba claro que no había discusión. Javier buscó a su hermano con la mirada, su rostro descompuesto en un mar de frustración. «¿Diego está bien?» «Es lo de menos ahora. Salgan de aquí», gritó el agente, mientras la tensión se desbordaba. En ese instante, el ambiente se volvió más denso, cargado de incertidumbre. Sara, atrapada entre la confusión y el miedo, se preguntaba si en realidad todo lo que conocía acerca de Diego había sido una ilusión. ¿Podía realmente haber estado involucrado con algo tan oscuro? «Javier, tenemos que irnos», insistió ella, pero él permanecía paralizado, la ira y el miedo reflejando en sus ojos. De repente, un ruido ensordecedor llenó la sala, un estallido repentino. Con un giro sobre sí mismo, un fuego rojo y amarillo brotó de detrás de la pared, como un dragón liberándose de una prisión. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», gritó el agente, mientras el pánico se desataba. La gente corría, pero en medio de la huida, Javier se giró. «Sara, ayúdame a encontrar a Diego», exclamó, su voz desgarradora. Las llamas comenzaron a consumir el aire y Sara sintió cómo su corazón se encogía. «No puedo dejar que muera». Fue entonces que, como un rayo que parte el cielo oscuro, la verdad se le reveló a Sara. Un recuerdo reprimido, una conversación olvidada, surgió con claridad. No era solo amor por Diego lo que la había atraído a él. Era también miedo. Miedo de que su propia vida, sus secretos, fueran aceptados en medio de esta tormenta. No estaba solo, él nunca estuvo solo, gritó Sara, horrorizada ante el giro de los acontecimientos. Diego, él estaba aliándose con alguien más. Está metido en algo que no tenía que ver conmigo. Un silencio recorrió la sala. Todos la miraban, la incredulidad marcada en sus rostros. La revelación cayó como una losa. Las miradas cambiaron, ahora mezcladas con miedo a la verdad. El caos acumulado en la sala fue un eco en sus corazones. ¿Había estado jugando con fuego? «¿Qué quieres decir con eso, Sara?», inquirió Javier, pero su voz ahora sonaba preocupada. Sara sintió que las palabras se comprimían en su garganta. Tenía que enfrentarse a la verdad, no podía seguir escondiéndose. Diego estaba tratando de cubrir un secreto, un negocio. No sabía que todo esto terminaría así. Él se veía diferente en las últimas semanas, pero no lo comprendí. No entendí que su vida estaba en peligro porque alguien más se había involucrado. Las miradas se tornaron en hielo. La revelación había sacudido la base de todo, y la sala ahora temblaba no solo por el fuego, sino por el peso de lo que no querían aceptar. Javier se tambaleó hacia atrás, un brillo de desesperación mezclado con la rabia. «Sara, ¿cómo supiste de todo esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes?» La ventana a un mundo oscuro se abría ante ellos y se podía sentir la inminente catástrofe que acechaba desde las sombras. Los gritos, las imágenes de fuego, el miedo. Todo se acumulaba y lo que parecía ser un simple juego de ajedrez se convertía en un tablero lleno de secretos, traiciones y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. La sala se oscureció y en medio del fuego y de la confusión, Sara sintió que se acercaba a un vacío que la podría atrapar. Ahora más que nunca, el juego se había intensificado. ¿Qué pasaría con Diego? ¿Podrían salvarlo a tiempo? Todo se desvanecía en un torbellino de emociones, mientras la línea entre amigos y enemigos se iba difuminando.
Aquello que creían conocer giraba en torno a un abismo, y justo cuando parecía que no había salida, un grito resonó a través de la sala, desatando la tormenta de lo que estaba por venir. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y cuál? El cuarto seguía vibrando, pero el tiempo parecía haberse detenido tras las palabras de Andrés. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero no había claridad. Javier apretaba los puños, su rostro enrojecido por la angustia y la ira. Sara sintió que el aire se le escapaba. Un nudo en su garganta la hacía sentir como si fuera a asfixiarse. ¿Qué? ¿Acaso estás tratando de culparme de algo que no entiendo?, gritó Sara, su voz llena de frustración. Los murmullos sociales se inflaban y la sala parecía reducirse a un eco claro y mezclado de afirmaciones y repeticiones. No, eso no es cierto. No tengo nada que ver con su desaparición, repitió, sintiendo como si cada acusación la empujara hacia el borde de un abismo, donde la verdad podía hacer estallar todo en pedazos. Andrés miró a Javier, desesperación en su voz. Tienes que creerme. No sabía que las cosas habían escalado tanto. Diego solo quería ayudar. Justo en ese momento, unas luces brillantes cruzaron el borde de la puerta, llenando de destellos la sala. «Los bomberos están aquí», gritó una voz desde el fondo. Con una mirada cargada de adrenalina, todos se empezaron a mover, pero Javier permanecía inmóvil, atrapado entre la confusión y la desesperación. «Diego, ¿dónde está mi hermano?», clamó, y el eco de su grito resonó en el aire. La sala se volvió un torbellino de ansiedad. Con cada palabra de Andrés, el mundo de Javier se desmoronaba un poco más. «Acabemos con esto». «Tenemos que salir ya», exigió uno de los agentes. «Todo el mundo al suelo o se caerán escombros». El grito sacudió a todos y la habitación se sumió en la violencia del desastre. Sara, atenta, se cruzó con Javier un instante, una chispa de comprensión pasando entre ellos. Pero su conexión se esfumó en un instante. Un grito inaudible estalló cuando un objeto pesado se despegó del techo, como si todo en el mundo conspirara en su contra. Todos se lanzaron al suelo, pero el destino ya estaba echado. Un estruendo resonó y un muro se desplomó, atrapando a Javier bajo los escombros. «¡Javier!», gritó Sara, desesperada. Su corazón latía fuerte, el caos a su alrededor se volvió un ruido lejano. Se acercó, sintiendo el frío del pánico que empezaba a llenar el aire. Él la miraba, pero no podía levantarse. «No». Su voz llegó como un susurro. En un instante, los gritos de los demás se desvanecieron. Ella sintió cómo la vida de James se desvanecía entre las luces. Pero entonces, de lo profundo de la oscuridad de ese nuevo caos, algo más apareció. Una figura emergió de las sombras, sudorosa y cubierta de polvo, pero con una energía inusitada. Era Diego, su hermano. «Javier, ¿qué hiciste? Eres estúpido», exclamó con una desesperación que hizo temblar a quienes estaban alrededor. «Diego», respondió Javier con la voz quebrada. Pero antes de que pudiera continuar, un rayo de luz iluminó el caos. El ambiente estalló en colores brillantes cuando un fuego se encendió justo detrás de él, iluminando un documento que parecía contener información crucial. Un archivo con el nombre de la escuela y datos sobre sobornos, el oscuro secreto que nunca había salido a la luz. El papel voló hacia el suelo, como el comienzo de un nuevo reinado de pánico. «Esto es solo el principio», murmuró Diego, con los ojos fijos en su hermano. «Quiero que lo entiendas. Todo lo que ha pasado había sido orquestado, y tú fuiste un peón en su juego». Los rostros de la multitud se tornaron más pálidos. Confusión y terror bailaban en sus rostros. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué juego?», preguntó uno de los jugadores, su voz temblorosa. «Diego no es como pensabas. Siempre estuvo en el medio de esto», aseguró Andrés, tratando de encontrar su propio terreno en el caos. Las revelaciones se expandieron como gasolina en una chispa encendida. El aire se volvió pesado. El fuego detrás de ellos empezó a consumirlo todo. Y entonces Diego, en un acto cuyo significado resonó durante cada instante, se quedó en pie y preguntó: «¿Qué harían ustedes para salvar a Javier? ¿Quiénes están dispuestos a arriesgarlo todo?».
Las voces se apagaron y el silencio se volvió el personaje principal de la escena. Todo estaba a punto de cambiar, y en ese silencio, las lealtades eran puestas a prueba. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer ahora, cuando todo estaba en juego? Las llamas crecieron más fuertes, y Sara, con el corazón agitado, sintió que el suelo se desmoronaba. El verdadero juego apenas comenzaba. ¿Quién estaba realmente en lo correcto y quién estaba detrás de todas las mentiras? Y en medio de la confusión, la única regla era no perder. El cuarto seguía vibrando, pero el tiempo parecía haberse detenido tras las palabras de Andrés. Todos lo miraban, buscando respuestas, pero no había claridad. Javier apretaba los puños, su rostro enrojecido por la angustia y la ira. Sara sintió que el aire se le escapaba. Un nudo en su garganta la hacía sentir como si fuera a asfixiarse. ¿Qué? ¿Acaso estás tratando de culparme de algo que no entiendo?, gritó Sara, su voz llena de frustración. La tensión en la sala era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Andrés tomó un respiro, tratando de calmarse. No estoy culpando a nadie, solo quiero que entiendas que Diego estaba lidiando con algo más grande. Y tú te metiste en medio. Esas palabras golpearon en el pecho de Sara. La verdad empezaba a surgir, como un fuego que se propagaba por la habitación. Incluso los más escépticos se quedaron en silencio. «Vamos, vamos, no tenemos tiempo para esto», gritó uno de los agentes, gesticulando hacia la salida. «El edificio se viene abajo, todos afuera». Sara miró a Javier, que seguía parado, el miedo y la confusión reflejados en sus ojos. «Javier, tenemos que irnos ahora mismo». Pero él apenas le escuchaba. Su mente estaba atrapada en una tormenta de preguntas, de revelaciones dolorosas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad, Sara? ¿Qué escondías? ¿Y si esto es culpa tuya? Sus palabras salían entrecortadas, como si cada uno de ellos fuera un golpe que la golpeaba más hondo. «Cierra la boca, no es el momento», exclamó Andrés. «Todo se está desmoronando aquí y tú sigues con tus dudas». Las miradas que giraban a su alrededor tenían una mezcla de compasión y miedo. Nadie sabía cómo actuar, hasta que una explosión retumbó en el fondo, como el eco de un trueno. La habitación vibró, y un pedazo de pared se desplomó, levantando una nube de polvo y escombros. Los gritos fueron instantáneos. «Atrás, todos hacia la salida», ordenó uno de los bomberos, pero la confusión creció como una bola de nieve. Sara sintió que su corazón se detenía. «Javier, ven», gritó, mientras corría hacia él, pero justo cuando estaba a punto de alcanzarlo, algo se interrumpió a sus espaldas. Una sombra oscura emergió de la penumbra, y antes de que pudiera reaccionar, un hombre enmascarado apareció, sosteniendo un arma. «Nadie se mueve», bramó su voz resonando como un rayo en el caos. La sala quedó en un abrupto silencio, con todos los presentes congelados por el miedo. Sara sintió que el aire se llenaba de un pánico helado. Javier dio un paso atrás, sus ojos abiertos de par en par. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?», preguntó Andrés, su voz temblorosa. El hombre enmascarado se acercó, apuntando a la multitud. «No hay tiempo para preguntas. Quiero a Diego», exigió, como si estuviera dictando una sentencia. «Él, el hermano de Javier». «¿Por qué?», preguntó uno de los otros jugadores, su voz trémula, y fue entonces que la cara del hombre se iluminó con una expresión llena de desprecio. «Porque él ha estado husmeando donde no debe. Hay cosas que no debería haber sabido. Y tú, Sara, eres el eslabón débil. Muéstrame lo que tienes». Un escalofrío recorrió la sala. Todos intercambiaron miradas llenas de horror y confusión. Sara sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Yo no tengo nada. Solo quería ayudar a Diego», balbuceó ella, mientras el pánico se apoderaba de su pecho. «No mientas», gritó el enmascarado, acercándose más, el arma temblando en su mano. Sara se dio cuenta, de pronto, de una verdad aplastante. Su relación con Diego, sus secretos y sus promesas de protegerlo, todo había llevado a este momento. Los gritos se multiplicaron cuando el suelo se estremeció nuevamente. Ruido,
Caos, pánico. En medio de la confusión, un rostro familiar emergió entre la multitud. Era la señora Alarcón, la directora, cubierta de hollín, pero con un aire decidido. «Atrás todos», ordenó. «Tengo un plan, pero lo que vino después no fue lo que nadie podía haber imaginado». La señora Alarcón se acercó al enmascarado y, en lugar de mostrar miedo, sonrió. «Todo esto es parte del trato. Perdiste, así que ya es hora de que sepas lo que realmente está pasando aquí». Las bocas se abrieron y Sara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿De qué estás hablando?», preguntó Javier, claramente aturdido. «Es hora de que todos sepan la verdad. Diego no es la única pieza en este juego. Y tú, Sara, estás más involucrada de lo que crees». La revelación dejó a todos en shock. ¿Qué estaba sucediendo? Un juego mucho más grande que el ajedrez se estaba desplegando ante sus ojos, un misterio que cambiaba todo. Entre sombras y conspiraciones, la verdad se convertía en una prisión de la que tal vez jamás podrían escapar. En ese momento, un estruendo resonó detrás de ellos. El fuego comenzó a consumir la sala, y cuando todos miraron hacia atrás, un trozo del techo se desplomó, formando un colapso alrededor de ellos. Mientras la oscuridad se acercaba, el único pensamiento de Sara fue: ¿qué destino les esperaba en medio de esta verdad devastadora? El caos los rodeaba, pero la clave del rompecabezas aún permanecía oculta. El fuego crepitaba a su alrededor, llenando el aire de un calor insoportable. Sara sentía que el pánico la ahogaba. Mientras el enmascarado exigía a Diego, el caos se desataba. Todos en la sala estaban paralizados. El ruido de los escombros cayendo por las paredes resonaba como un eco lejano. La señora Alarcón se adelantó y, en vez de mostrar aprensión, su postura era desafiante. «Escucha, no hay tiempo para juegos. Todos entramos en algo que no podemos controlar. Si quieres a Diego, empieza respondiendo mis preguntas». Su voz era fría, casi lejana. El hombre enmascarado frunció el ceño. «¿Tú? ¿Qué papel tienes en este lío?». Sus dudas se notaban, pero la determinación seguía en su mirada. Entretanto, Sara se sentía atrapada entre la revelación de su propia vulnerabilidad y la urgencia de desentrañar la verdad. «Diego, estás aquí. Haz algo», gritó, intentando atraer la atención del hermano de Javier. Pero motoras de energía y sentimientos la retenían. Con un movimiento repentino, el hombre sin rostro encañonó su arma hacia Diego. «No te acerques. ¿Sabes más de lo que has contado?», insistió, sus ojos ocultos bajo la máscara. Fue entonces que, de repente, ocurrió lo inesperado. Un ruido ensordecedor resonó. La estructura del edificio crujió y tembló mientras el suelo se abría bajo ellos. Unos gritos resonaron, pero lo que vino después fue un relámpago de confusión. Una explosión sacudió el lugar, enviando escombros volando en todas direcciones. El humo invadió la sala y la visión se volvió borrosa. En cólera, el hombre enmascarado tropezó hacia atrás, tambaleándose y cayendo. El arma se disparó de su mano, el estruendo retumbó, pero no en dirección alguna. La suerte parecía jugarles una trampa cruel. Diego aprovechó la oportunidad. «Javier, ayúdame a sacarlo de aquí», gritó, arrastrando al hombre por el suelo. Pero entonces, mientras los demás corrían en busca de la salida, un sonido chirriante atrapó su atención. Esa chispa de esperanza rápidamente se apagó cuando una sombra gigantesca se proyectó sobre ellos desde sobre el humo. Las luces parpadearon. Un grito resonó por encima del caos, y para sorpresa de todos, la puerta trasera se abrió de golpe, revelando una figura familiar. Era el padre de Javier, con un fuego en los ojos. «Atrás todos», ordenó. «Esto no es lo que parece». Su presencia, inesperada y desconcertante, llenó el aire de tensión. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó Javier, sin poder disimular su sorpresa. «Calla y escúchame. Sabía que esto podía suceder», respondió el hombre mientras se posicionaba entre ellos y la salida. «Les hice un trato, pero esta situación se ha salido de control». «¿Qué trato? ¿Con quién estás involucrado?». La incredulidad de Javier crecía. En ese momento, la voz de la señora Alarcón cortó el aire. «Silencio. Aquí nadie está a salvo.
Todo esto es parte de algo más grande, dijo, y con un giro de su mano indicó hacia el fondo de la sala. Los demás no son inocentes. Ustedes solo son peones, y necesitamos un reinicio. El corazón de Sara se hundió. Reinicio. ¿Qué estás diciendo? El padre de Javier avanzó un paso, la mirada fija. Sara, tú eres el vínculo. Necesitamos que confieses lo que sabes sobre el incendio. Así podremos ver la verdad al final del túnel. Las palabras de su propio padre retumbaron en la mente de Javier, y 5 pares de ojos se centraron en ella. Una pesada culpa y un profundo terror la invadieron. Yo no sé nada. Eso no fue mi culpa, gritó, suplicando comprensión. Pero la verdad la aplastaba. En ese instante, la sala fue sacudida nuevamente por tremores. La reacción del temblor no podía ser ignorada. Los destellos de luces intermitentes se mezclaban con el humo, el aire cargado de ansiedad. Lo que parecía ser un simple fuego, ahora se convertía en un caos incontrolable. El caos envolvió a todos mientras la tensión alcanzaba un punto crítico. Con el corazón en la garganta y el sudor goteando por su frente, Sara sintió cómo el mundo se deslindaba. Justo cuando las chispas volaban a su alrededor, un último eco resonó en su mente. «Sara, eres la razón detrás de todo», gritó Javier, su mirada llena de desesperación y traición. Y entonces, en un grito desgarrador, una figura apareció al borde de la habitación. Era Diego, con una herida visible en su brazo, más allá del dolor. Su mirada estaba llena de secreto. «Me has llevado a esto, al infierno», exclamó, su voz resonando con un eco familiar. «Todo gira en torno a un secreto que no quieren que sepa. Y el fuego es solo el principio». Las sombras comenzaron a deslizarse, y en el último instante, mientras una nueva exploración revelaba más de lo que nadie había imaginado, las piezas se movieron en el tablero de la vida. Miradas cuestionadoras y confusas se encontraban, y Sara sintió que porque el corazón de la verdad apenas se asomaba a la superficie. Un nuevo giro aquejaba las relaciones en la habitación, dejando a todos con más preguntas que respuestas. ¿Era Sara realmente la culpable? ¿O había algo más oscuro acechando entre ellos? El caos seguía reinando en la sala. El aire se llenaba de humo y polvo, mientras Sara se debatía entre la verdad y el miedo. Las palabras de Diego, ardientes y desconcertantes, resonaban en su mente. ¿Qué es lo que sabes? La pregunta se deslizaba entre ellos, pesada como una roca. «Déjame ir», gritó el hombre enmascarado, tratando de liberarse del agarre de Diego. Pero entre la confusión, algo se rompió en el ambiente. Un nuevo rugido del fuego se desató, y un destello de llamaradas iluminó el caos. Todos quedaron paralizados, el peligro palpable. «Sara, tú sabes lo que está en juego», insistió Javier, su mirada ardiente mientras tomaba la mano de su hermano en un intento de arrastrarlo hacia la salida. En ese instante, todo se complicó aún más. La señora Alarcón, con determinación, se interpuso entre ellos y el enemigo. «No hay tiempo que perder. Necesitamos un plan», dijo, su voz firme, resonando en medio del estruendo. Diego se giró, buscando la mirada de su hermano. «Javier, tenemos que confiar en ella. No somos más que piezas en este juego, pero podemos salir de esto juntos». La conexión entre ellos iluminaba la desesperanza. «¿Qué estás diciendo? ¿Confías en ella?», cuestionó Javier, la incredulidad marcada en su rostro. «Tiene razón. Debes dejar de dudar y actuar. Esto es más grande de lo que imaginamos», se unió Andrés, la ansiedad mezclada con determinación en su voz. «Todos necesitamos salir de aquí». El hombre enmascarado se retorció bajo el peso de Diego. «No lo permitiré, no me llevarán con ellos», gritó, pero la presión aumentaba. Fue un momento decisivo. «Silencio. Todos tienen que escuchar», dijo Sara, mirándolos con firmeza. Yo sé que hay más en esta historia. Diego estaba descubriendo corrupción, algo que involucra a todos aquí». Las miradas se cruzaron, ojos llenos de preguntas, pero también de miedo. Él no estaba solo. Yo fui su apoyo porque no quería que terminara como lo hicimos, atrapados entre las sombras. El silencio era abrumador. El fuego continuaba al fondo,
y las llamas comenzaron a chapotear más cerca. La sala empezaba a crujir, un aviso de lo que estaba por venir. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Javier, ahora con un destello de esperanza en sus ojos. «¿Cómo podemos salvarlo?». Con eso el grupo encontró su dirección. «Nos dividiremos. Algunos sacarán al hombre enmascarado», propuso la señora Alarcón, «y otros irán a buscar a Diego y buscar una salida. Es nuestra única opción». Con una decisión colectiva, la dinámica de la sala cambió. La camaradería se levantó como un fuego ardiendo. Javier tomó la mano de su hermano, mirando a Sara en busca de su apoyo. «Sí, juntos podemos». «Ahora», gritó Andrés, y todos lanzaron un plan en acción. Los instintos de supervivencia superaron el miedo. Mientras unos se encargaban del hombre enmascarado, otros corrieron hacia la salida. El olor a humo y quemado saturaba el aire. Sara se encontraba en medio de todo, sintiendo cómo la vida se le escapaba rápidamente. Sabía que estaban en medio de un juego que no era solo de ajedrez, sino de vida o muerte. «Por favor, Diego, confía en mí», murmuró mientras empujaba hacia adelante. De repente, un estruendo se escuchó. Una parte del techo se desplomó y todos gritaron asustados. Javier mantuvo el rumbo, decidido a no dejar que el miedo lo detuviera. Sara sentía que su corazón latía desbocado. La sala se sentía viva, llena de acciones y decisiones rápidas. No había vuelta atrás. Mientras escapaban, el calor del fuego les daba en la espalda. Y en ese momento, el hombre enmascarado, olvidado entre las sombras, se levantó. «Esto no ha terminado», gritó mientras se desvanecía en el humo, dejando una advertencia hecha eco en la sala. La salida estaba a la vista, pero algo la detuvo. Una pregunta que no podía evitarse, un eco de promesas y sombras. ¿Qué pasaría después? ¿Podrían realmente escapar de la oscuridad que acechaba? La luz del sol se colaba por la puerta abierta, iluminando un camino incierto. Y mientras cruzaban umbrales, el futuro quedaba en el aire como lo que nunca se dijo. Y así, mientras el eco del caos se disolvía en la distancia, la verdad seguía latente. La historia no había terminado. Si te gustó esta historia, tienes que suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber todo lo que piensas. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para compartirlo y asegurarte de que nadie se quede sin saber qué viene después. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.